Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Damos gracias a Dios, ya terminó esta semana. Hemos estado estudiando a través del libro de Salmos, así estaremos llevando esta serie hasta el final. Y hoy toca compartir con ustedes el Salmo 62. Lo vamos a ir mirando y hemos estado observando a través de la historia bíblica, ¿verdad? Que el libro de Salmos nos lleva a recordar todo lo que David pasó, y sabemos que muchos de estos salmos fue escritos por David precisamente en esos tiempos en los que él vivió angustia, desesperación, aflicción, persecución de sus enemigos. Y en este salmo que vamos a ver el día de hoy, David muestra una fe notable cuando se descansa solo en Dios, cuando confía en Él para derrotar al enemigo y restaurar la paz en la tierra, ¿sí? En el lugar en donde Dios lo había puesto. Y sabes, tú y yo tenemos esa similitud. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio la libertad para la opresión que tenemos del pecado, nuestro peor enemigo, ¿sí? Nos hizo partícipes de su reino para que podamos extender su verdad en esta tierra, y nos hizo esa clase de pacificadores, ¿sí? En el que, bueno, lo que anhelamos, ¿verdad? Para con otros es que conozcan a Dios como nosotras lo hemos ido conociendo, y nos volvemos embajadores de Cristo, haciendo esa paz entre su creador y su creación. Y sabes, David había sido escogido por Dios para que estableciera esa paz entre una nación, entre el pueblo que se había ya corrompido, ¿sí? Hacer esa paz entre ellos, volviéndolos, haciéndolos volver a sus caminos, a, haciendo que el pueblo se arrepintiera, ¿sí? De que poco a poco estaban dejando de adorar a Dios como debía de ser. David escribe este salmo. Se dice que como lo hemos estado mirando, posiblemente cuando Absalón lo persiguió, lo más notable es que David, según el salmo descrito, lo más notable es que David ya estaba por ser coronado, o estaba a mitad del reino. O sea, lo más notable es que estaba por ser coronado, y pues muchos que se habían opuesto a él, porque claro, David los confrontaba de la manera en la que estaban llevando las cosas, lo vimos anteriormente. Pues se oponían a que David reinara sobre ellos como el ungido de Dios. Como bueno, pues lo vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? No queremos que Jesús reine en totalidad, en nosotros y en los nuestros, en la demás gente, porque a veces, sin darnos cuenta, pues seguimos, ¿verdad? Queriendo llevar a cabo lo que nuestra naturaleza humana ha pecado. Entonces aquí David habla tres verdades, ¿sí? De su experiencia a todo lo que él ha estado viviendo en persecución de sus enemigos. Y voy a pedirle a mi querida Gaby García que me lea, por favor, los versos del 1 al 4, mi querida Gaby, de este capítulo 62. Adelante, Gaby. Sí, capítulo 62, versículos del 1 al 4 en la versión NBLA. Dios, el único refugio. Para el director del coro, según Jedutún, Salmo de David. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo?
como pared inclinada, como cerca que se tambalea. Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Amén. Amén, ¿sí? Ahí estaba David profesando su dependencia de Dios, su dependencia solamente en él, ¿sí? Eh, Era ahí David diciendo prácticamente, gracias mi Gaby, solamente en Dios descansa, ¿sí? O espera en silencio mi alma. Por muchas que sean las dificultades o los peligros que me salgan al encuentro, y aunque Dios esté enojado conmigo y sufra yo alguna decepción en las esperanzas que tengo puestas en Él, mi alma, no obstante, espera a Dios en silencio. No digo nada en contra de lo que Él hace, sino que aguardo tranquilamente lo que Él hará. Yo sé que de Él viene mi salvación y por tanto aguardo pacientemente hasta que llegue lo que Él ha de hacer, pues su tiempo es el mejor tiempo. ¡Wow! Qué confianza de David de saber que solo Dios nos salva. David simplemente oró, confió y esperó sabiendo que Dios le daría la victoria a su debido tiempo. Y una vez más, mira a Dios como su roca, su salvación y refugio. Sabía que podía resbalar y me encanta porque dicen, no va a resbalar mucho, sabía que podía ser tambaleado, pero no hundido, ¿sí? David tiene en poco todos los intentos de sus enemigos y veíamos ahí en los versos 3 y 4, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Como si dijese, ¿cuándo se convencerán de su error? No se va a acabar nunca su mala voluntad. En el fondo de esta mala voluntad había envidia, ¿sí? Les enojaba el que David prosperase y por eso intentaban obstaculizar su promoción para ser rey y echaban de mano a decir en calumnios, ¿sí? Aman la mentira, dice, con su boca bendice. O sea, me alurden delante de mí, me lisonjean en mi cara, pero me maldicen en su corazón. ¿Sí? Ellos eran unos hipócritas y nosotros nos encontramos, ¿verdad? Muchas veces en esta situación, gente que nos asedia. Y saben, es peligroso poner nuestra confianza en hombres tan falsos como estos. Y Dios es fiel. David se anima a continuar esperando en Dios, ¿sí? El enemigo podría amenazarle, mentir sobre él e incluso agredirlo, pero él no perdería la paz que Dios puso en su corazón. Esperar en silencio ante el Señor no es estar ocioso ni inactivo. Eso no eso no es esperar. ¿Sí? Esperar es la adoración y la fe calmadas, descansando en su grandeza y sometidas a su voluntad, haciendo lo que su palabra me dice, ¿sí? A veces yo voy a esperar en el Señor, no leemos y no oramos, no clamamos al Señor, ¿sí? Eso no es esperar, cariño. Nosotras vamos a estar rodeados siempre de gente que, como tal y como le pasaba con David, gente que cuando te ve llena de paz, gente que cuando te ve eh, que, que, que tú vives en otra situación diferente a la que vivías, van a estarte señalando, ¿sí? Van a estar queriéndote así comer. El enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Así estaban estos con David, pero David sabía que solo Dios lo podía salvar. Y es en la preparación,
el momento en que Dios da las órdenes para que tú y yo actuemos. David estaba en una preparación de aquello que Dios le había prometido. Tú y yo estamos en una preparación de la vida eterna que tenemos como promesa, ¿sí? Estamos en una preparación. Y eso es lo que sucede con nosotros. Pero allí David estaba diciendo, Él es mi refugio. No voy a resbalar. No resbalaré mucho, ¿sí? Sí, estaba consciente de que eso podía suceder con él, pero ahí estaba confiando en Dios. Gaby, ¿me ayudas con los versos 5 al 8, por favor? 5 al, ¿cuál? ¿Al 8? 5 al 8. Sí, por 5 al 8, ok. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Amén. Amén, sí, ahí estaba David sabiendo que solo Dios nos alienta, ¿sí? En estos versos prácticamente dice, si Dios quiere salvar mi alma, puede hacerlo conmigo cuando le plazca respecto a todo lo demás y yo me conformaré con lo que Él disponga, ya que sé que todo ha de redundar en mi salvación. Qué confianza de David, ¿verdad? La confianza que nosotras debemos de tener, ¿sí? Y ahí en el verso 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Repite lo que había dicho en el verso 2, como quien tiene fijo el pensamiento en algo. Solamente Él es mi roca y mi salvación, no resbalaré. Y aquí vemos que ya no añade el no resbalaré mucho, porque con esta confianza en Dios sabe que no resbalarían sus pies ni mucho ni poco, ¿sí? Nosotras podemos empezar a llegar delante del Señor y empezar a abrirle nuestro corazón y decirle, ¿verdad? Cómo es que nos sentimos y todo, y nos sentimos tan aturdadas, pero en cuanto empezamos a confesarle, en cuanto empezamos a clamarle, en cuanto empezamos a desbordar nuestro corazón delante de Él, empieza a crecer esa confianza nuevamente hacia Dios que nos rescató. Escucha esto, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para salvarnos. ¿Cuánto más no nos dará Él? Y empieza a cambiar nuestra manera de clamar a Él, de orar a Él. De la misma forma que la fe de David va ganando grados, también su gozo en Dios aumenta hasta estallar en gritos de victoria cuando dice en el verso 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y mi refugio. ¿Sí? Nosotras, eso es lo que va pasando cuando nosotras vamos teniendo esa forma de estar clamando a Él y de estar repitiéndonos una y otra vez lo que Él era, tener fijo el pensamiento, lo que Dios es. Cuanto mayor sea la comprensión de que Dios era su fortaleza, mayor será la calma en su corazón. Así lo sabía David, por eso lo declaraba una y otra vez, y así debe ser la nuestra, ¿sí? David no dependía de sí mismo ni de sus propios recursos, sino del Señor Todopoderoso. Tú y yo no tenemos ningún recurso, sino solamente la oración, solamente abrir nuestra boca y abrir un clamor hacia Él, ¿sí? David sabía que su trono, su reputación y su propia vida dependían solo de la fidelidad de Dios como refugio, a confiar en Él siempre.
y a derramar su corazón en oración. Si tú todavía estás llena de preocupaciones, yo te invito a que tú conozcas a este Dios que nos muestra el salmista vez tras vez, de un Dios que es una roca fuerte, que es un castillo alto, que es un refugio, ¿sí? En donde tú puedes venir a expresar abrir tu boca, confesar tus pecados, confiar en su grandeza y esperar en Él, saber que solo Él es el que nos alienta, ¿sí? David siempre expresaba, delante de él, expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Siempre expresaba David así, de esa manera, en algunos de los salmos los podemos ver. Los tiempos de espera pueden ser difíciles, sí es verdad, y sobre todo si no dependemos completamente del Señor, más difíciles se nos van a hacer. Pero a veces los retrasos de Dios no son las negaciones de Dios. No quiere decir que Dios te diga, no, solamente hay muchas cosas en las que Dios retrasa las cosas, porque lo mismo que estaba aconteciendo con David, acontece con cada uno de aquellos que nos convertimos en sus hijos. Empieza a hacer en nosotras una transformación, una santificación, una preparación para el reino eterno. David estaba siendo preparado, ¿sí? Nuestra impaciencia muchas veces puede ser usada por el diablo para guiarnos en peligrosos y destructivos desvíos. Por eso la importancia de conocer a Dios y de esperar, como decía David, allí solamente en Él reposa mi alma y acallado, ¿verdad? Aguardaba y esperaba en Él. Porque David sabía que solo Dios es quien recompensa. Gaby, ¿me ayudas con los últimos versos, por favor, del 9 al 12? Sí, los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Amén. Amén. Gracias, mi querida Gaby. Muchas gracias. Esa versión tan hermosa. Ahí está. David sabía que Dios recompensaba, que Él da el pago. Recordemos que David era un hombre lleno de humildad, que él miraba a Dios en su esplendor, él miraba lo que era Dios y él se sentía y se veía como una pared desplomada y como una cerca derribada, dice allí en el verso 3. Pero ahora, cuando él mira a sus enemigos, los ve como nada, ¿sí? Los ve como nada. Cuando tú y yo miremos esos problemas que nos asedian, esa enfermedad que parece que es tal vez incurable, esa situación, esa ansiedad, esa persona que te asedia, esos pensamientos que te abruman, tú debes de mirarlos como los miraba David. Esos enemigos son nada, así los veía. Nos advierte que seamos cautos para no poner nuestra confianza donde no es debido, porque muchas veces confiamos, ¿sí? En las situaciones, en los hombres, ¿sí? No confiemos en los hombres. Ahí David decía en el verso 9, son como soplo que se desvanece en el aire, son como una mentira. Todo su poder, toda su riqueza son engañosos, son inestables, ¿sí? Así que no importa cuán altos sean socialmente o cuán poderosos sean económicamente, todos los hombres
no son más que vanidad, ¿sí? Yo quiero que me acompañen a Santiago 4:14. Este es el último punto que vamos a ver. Mi Gaby hermosa, con esa versión que nos estás regalando el día de hoy, si me ayudas, Santiago 4:14 y Job 7:7. Bueno, Santiago, capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. imagínate un vapor que se desvanece, ¿sí? Eso es lo que es el hombre. Y Job 7:7 dice, acuérdate que mi vida es un soplo, decía este Job, es un soplo. Así que eso es lo que es el hombre. Póngalos en la balanza y nada se registrará porque no pesan nada, dice Job, ahí en su capítulo 6, no pesan nada. ¿Sí? Y Gaby, ¿me ayudas con Isaías 40:15? ¿Sí? Los hombres malvados no pesan nada, no debemos de tener temor hacia ellos. ¿Sí? Isaías, 40. capítulo 40, versículo 15. Ok, sí. Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. Son hasta las naciones enteras, ¿sí? Todo el hombre es así, como un polvo fino. Así es el hombre. No temerá mi corazón, porque en ti estaré confiado, decía David, ¿verdad? Los enemigos de David habían adquirido su poder y su riqueza al oprimir y abusar de otros. David advertía a su propia gente a que no adoptaran su filosofía de vida, porque sabes qué, David sabía que el hombre que actúa mal, Dios es el que da el pago. El pago no es nada bueno, ¿sí? Para con los impíos. No debes de estar preocupada por lo que esté sucediendo. Debes estar ocupada, orando, clamando, esperando en el Señor con adoración y oración, ¿sí? Eso es lo que debemos nosotros de hacer. Así que ahí estaba, ¿sí? David advirtiéndole a la gente. A veces queremos hasta actuar como ellos, la gente que estaba con David quizás quería actuar como ellos, porque parecía que eran más fuertes, ¿verdad? Que ellos, pero no es así. Y qué trágico cuando el pueblo de Dios de hoy no confía más en su riqueza, en sus posiciones, en sus habilidades humanas y no en el Dios que es el único que puede dar bendición. Así estaba David diciéndoles. Y allí cuando vemos nosotros en el verso 11, esta frase de una vez, dos veces, ¿sí? Esta frase en este versículo es una forma hebrea de decir muchas veces, varias veces. eh, por ejemplo, Job dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, ¿sí? Ahí en Job 33:14, para que luego lo puedas estudiar, leer, ¿sí? Hace énfasis. Jesús usaba la frase de cierto, afirmando lo que decía, ¿sí? Y David había escuchado a menudo estas palabras y la lección que le llevaron estaba escrita en su corazón. Por eso decía, una vez habló, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, de Dios es el poder. Así que
Dios es poderoso y Dios es misericordioso. La fortaleza y la bondad de Dios son suficientes para cada crisis de la vida que tú y yo atravesamos, porque estamos en manos de un Dios cuyo amor es omnipotente, nunca puede fallar, ¿sí? David decía, cuando el censo, nosotras podemos ver la historia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, cuando David se atreve a hacer el censo y llegan y le da Gad le da estas advertencias del por qué había hecho esto y le pone tres cosas para que él escoja como parte de la corrección que Dios iba a traer sobre de él. Y David decía, caigamos ahora en mano del Señor, porque su misericordia es grande. 1000 veces es que caigamos en las manos de Dios, ¿sí? Porque Él se mueve a misericordia, que caigamos en manos del hombre. Así que no tenemos por qué temer al hombre, a las adversidades, ¿sí? No importa lo que las personas puedan decir sobre nosotros o hacer con nosotros. Recordemos que Dios guarda los libros. ¿Se acuerdan cuando leímos que Dios tiene escrito todas las cosas? Y un día Él dará a los pecadores y a los santos la recompensa que merecen. Primer, en la primera carta que Pablo le habla a los Corintios, en el capítulo 3, verso 8, Gaby, con esto termino. Quisiera que me lo leyeras en esa versión, en la primera carta Ajá, a los Corintios, ajá. capítulo 3, verso 3, 3, 3, verso. 8. Ok. Fíjense bien lo que Capítulo Pablo 3, les decía a los Corintios. capítulo 3, versículo 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Amén. Cada uno, ¿sí? Cada hombre recibirá su propia recompensa según su propio trabajo. Nunca ha hecho, ni hace, ni hará ningún mal a ninguna de sus criaturas. Hace lo justo. Dios es el que recompensa justamente al impío y que recompensa justamente al santo. Y termina diciendo David, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra, como David, como Pablo les recordaba a los corintios. Así que, ¿qué es lo que te está atemorizando? ¿Qué es lo que te está robando en este momento la paz que solo Dios te puede otorgar? ¿Sí? ¿Cómo es que David pudo estar tranquilo cuando sus enemigos eran tan agresivos? ¿Te has dado cuenta cómo? Derramando su corazón delante de él, confiando en totalidad en él, ¿sí? Así que, ¿qué podemos aprender de David acerca de enfrentar las adversidades con calma y confianza en el Señor? Abrir nuestra boca, confesarnos delante de Él y esperar acalladamente en Él. Pero tenemos que confesar, ¿sí? Así que, Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Celestial, por la manera en la que tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro refugio, nuestra torre fuerte, nuestra roca, como una y otra vez David lo decía. Sabemos que tú, Señor, lo conoces todo, que eres Dios omnisciente. También eres Dios omnipresente, Padre, y que en cada uno de los lugares que estamos aquí representados, aún del otro lado del continente, tú también te encuentras allí. Y cuál omnipotente eres, Señor.
en este momento venimos delante tuyo. Te pedimos, Señor, que nos perdones por todas aquellas cosas que traemos cargando y no hemos venido, Señor, y lo hemos dicho delante tuyo. Ayúdanos a ser como David, que confiaba en ti al grado que hasta decía, Señor, mira a mis enemigos, ¿hasta cuándo se van a seguir levantando contra de mí? ¿Hasta cuándo seguirán hablando sus mentiras? ¿Hasta cuándo, Señor, me verán como una muralla derribada? Abría su boca y te hablaba, Señor, todo y cada una de las cosas que había en su corazón. Aún decía, no resbalaré mucho, sabiendo su debilidad. Pudieras poner en nosotras un corazón como el de David, que es conforme al tuyo, humilde, manso, obediente, adorador. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque a través de tu palabra nos muestras tu rostro misericordioso. Nos muestras, Padre, que tú eres quien nos salva, que tú eres quien nos alienta, que tú eres quien da el pago, la recompensa. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Gracias porque, Señor, durante la semana pudimos ver una y otra vez tu bondad, tu cuidado y tu misericordia. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano y ayúdanos, Señor, a seguir buscando tu rostro a través de las Escrituras y a ser intencionales de poner tu palabra por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que una de las frases hermosas de David, no temerá mi corazón porque en él estaré confiado. Tomemos en cuenta la enseñanza del día de hoy, meditemos sobre de ella en este fin de semana y nos vemos eh, el lunes próximo para que podamos seguir teniendo estas lindas enseñanzas a través del libro de los Salmos. Dios les bendiga, muchas gracias por estar acá.